¿cómo se llama? Esto de fiscal de corte. Vamos a ver, porque se necesitan los 2/3. Igual Bien. en el caso del Tribunal de Cuentas, en mi opinión personal, creo que el país comete un error en designar para el Tribunal de Cuentas representantes de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas es un organismo de contralor financiero, debería estar integrado exclusivamente por técnicos profesionales que se dediquen a auditar las cuentas del Estado, porque aquí se mezcla la política con el control y está mal, esa es mi opinión. Está bien. Bien, da para largo. Metámonos en otro tema bien de actualidad, como es, bueno, la situación del frío imperante este invierno, la triste noticia de 6 uruguayos, 6 compatriotas que han fallecido como consecuencia, entre otras cosas, del frío. En eso coincido con el ministro Sibila, el frío, si se quiere, le da el último empujón, pero hay gente que arrastraba una problemática de años, ¿no? Y es más que oportuno entonces conversar con el viceministro de Desarrollo Social, Federico Graña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Todo bien? Federico, a ver, ¿por dónde empezar? Se han reforzado los refugios, la atención, la salida a las calles, pero ¿faltó previsión o se actuó correctamente? Hay quienes entienden, sobre todo desde la oposición, que el MIDES actuó tardíamente. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, cualquiera puede interpretar la realidad y dar una opinión de la realidad, y a veces ninguna de esas es la realidad. Ese es un primer, pero creo que hay que buscar datos objetivables en este caso. Y los números son claros y los anuncios nuestros fueron claros. No faltó previsión, y ahora voy a tratar de explicar esto porque parece que se quisiera instalar que esta última medida es como un manotazo de ahogado. Y en realidad no fue así. Porque lo primero que hicimos cuando llegamos es un análisis de la situación en que estaba esa área específica del Ministerio, en donde la diferencia, una de las diferencias centrales que tenemos con la administración anterior es que se perdió una captación propositiva de las personas en situación de calle, que se confió más, y está bien, puede ser que funcione en la gestión, en la solidaridad o en la preocupación de las personas para transmitir que había personas en situación de calle, ya al 0800 o a la línea de WhatsApp, disminuyendo un poco el equipo de captación del propio ministerio y yendo más a buscar, no yendo a buscar a la gente. Ese era nuestro primer análisis. A partir de eso hubo una reunión con el Ministerio de Economía, también nosotros trabajamos con el presupuesto, no es una excusa, es la realidad concreta, y ahora que estaba el Tribunal de Cuentas, es la realidad concreta de la administración del Estado. Teníamos los dineros que teníamos, que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos ya estaban comprometidos en servicios existentes. Nos reunimos con el Ministerio de Economía y Finanzas, le necesitamos más dinero para poder generar una propuesta distinta, se nos aprueba parte de ese dinero de nuestra propuesta, y ya la propuesta la teníamos armada, que era aumentar la captación. Entonces, ¿cómo era ese aumento de la captación? Era a través de la apertura de espacios en distintos lugares de la ciudad que funcionaran desde las 18 y las 22 horas para evitar algo que para mí estuvo bien, pero generó otros tipos de problemas. Uno a veces cuando mueve una cosa para solucionar un tema, genera otro, que fue que hubiera muchas puertas de entrada en los refugios. Entonces eso generó que en varias zonas de Montevideo hubiera gente en situación de calle esperando para entrar al refugio, y después terminaban donde un cupo en refugio en otra parte de Montevideo, generando en la propia persona que se está muriendo de frío, en realidad un montón de mal humor, generando problemas de convivencia. Y bueno, esa es la gran modificación. Ahí abrimos 9 espacios, ya estamos en el quinto en el día de hoy, se empezaron a abrir a partir del sábado, que eso fue lo que nos llevó a la compra, y a su vez se generaron unas 50 duplas de personas que van a recorrer todo el territorio en el entorno de esos lugares que elegimos, que es donde hay concentración de personas en situación de calle, y en distintos barrios de Montevideo, barrio Malvin Norte, ya abrió en La Teja, o sea, porque sabemos que el fenómeno ya no está solo en la centralidad de la ciudad, y eso fue la primera medida. La segunda que también hicimos fue pedir más de 200 pedidos de internación involuntaria, y la herramienta no funciona. O sea, cuando digo no funciona, tiene un problema que es depende de un criterio técnico. A ver, ¿cómo y es el criterio técnico es, hay un médico o un profesional de la salud, mujer o varón, no importa, que llega, en ese momento constata los datos vitales de la persona y dice, no tiene riesgo de vida.
Y si dice no tiene riesgo de vida, un funcionario del MIDES, nadie puede pasar por arriba de la opinión de un profesional de la salud. O sea, que si dice sí tiene riesgo de vida, ahí se lo lleva una... aunque la persona diga no me quiero ir, ahí se es lo una van a internación llevar de involuntaria. todos modos. Ahí es una internación involuntaria. Entonces teníamos ese criterio. Frente a todos estos procesos que va Ya sucediendo... pasaba la herramienta, digamos. Sí, claro, yo creo que a veces hay como... no vemos la profundidad del tema en algún asunto. Y después también hay riesgos que tienen los profesionales cuando dicen una cosa que no es la que piensan, ¿no? Te pueden tener cualquier otro tipo de problema, hasta demanda, por decirlo de alguna manera, si yo médico interno a alguien que en realidad para mí como médico no tenía esa situación y pongámosle que me dice hágame un análisis, no tenía nada y el médico puede ser pensando en por qué falla, ¿no? Después es la discusión más de la realidad concreta que ahí hay problemas a veces lo objetivable, también tiene que tener otras variables, que no es lo mismo una persona que pasa frío un día 6 horas que alguien que crónicamente vive en calle y que eso fue perjudicando su salud y que cuanto más frío, eso perjudica más. Pero no me puedo poner a discutir con cada caso, con cada médico, esta situación. Y ahí Gonzalo, el ministro, se comunica con Yamandú, le planteamos el tema en el fin de semana, se le plantea el tema y la preocupación de generar otro mecanismo, hay una reunión el lunes y se decide usar el Sistema Nacional de Emergencia. Y tiene razón en por qué. Y hay análisis de por qué. Está bien, pero la reacción del SINAE, incluso hasta la declaración de alerta roja, sí, da la impresión que el gobierno realmente se preocupó por el diagnóstico que le explotó en la cara, además, pero, ¿no? el de los 6 fallecidos, y tomó, digamos, sí, claro, extremó sus medidas. Está bien. Ahora, ¿esto no nace como respuesta a los 6 fallecidos? Bueno, a ver, de vuelta, ahí podemos decir, el análisis ahí depende de cómo lo diga. Yo creo que hay una planificación en el proceso. Y cuando vos usas todas las herramientas que tenés y no te funciona, tenés que buscar otras herramientas. Entonces, en este caso nos sentamos, se habló y fue el Sistema Nacional de Emergencia, que nos permite algo que es, primero, una comunicación muy fuerte hacia las personas que están en situación de calle. El Estado uruguayo declaró que hay una situación de emergencia y que tu vida está en peligro. No es lo mismo encarar a la gente con esta forma de informarle que pedirle, por favor, estaría bueno que estuviera. No es lo mismo, eso es lo primero. Segundo, nos permite la evacuación obligatoria. Entonces, si la persona no quiere ir, ahí no hay ningún criterio médico, ningún criterio técnico. Lo que nos permite es utilizar la evacuación obligatoria, que obviamente no es privar de la libertad a esa persona. Va a un centro de evacuación y en el momento que se quiera retirar, se retira. Pero los números que estamos teniendo y la permanencia de la gente que se está quedando, habla de que es una medida que para la contingencia del problema, esto no soluciona el problema, para la contingencia del problema, está siendo efectiva. Justo este martes pasado hablamos del tema, obviamente, era tema. Sí, claro. Y una de las cosas que trajimos y estábamos todos de acuerdo, inclusive la audiencia, es que este es un tema que no debería ser politizar, no debería politizarse. Sí, está bien. Siempre hay que hacerla, partidizar. No está mal la aclaración, a mí no está tuvimos esta discusión cuando el 20 de mayo, ahí ¿se acuerdan? está. Político es todo, está bien. Está bien. Igual simplifiquemos, politizarse en el sentido de política partidaria. Se hace partidariamente, todos estamos de acuerdo. Lo que está claro es que el Frente Amplio fue macabro politizando este tema en el periodo anterior. Y hay demostraciones de eso, con cartas específicas de ministros y demás, que yo los publiqué en Twitter, que se pueden ver en contra. Se pidió la cabeza del ministro por estas cosas. Más, hubo una integrante, Micaela Melgar, que en forma fuerte en contra de las internaciones compulsivas. Nicolás Laza diciendo que era culpa del capitalismo las muertes. Mi pregunta va por este lado. Primero, ¿vos sentís que hoy por hoy se está partidizando o hay una actitud responsable de la oposición en esto? Segundo, ¿hay un cambio de criterio? Porque además estos integrantes ahora están dentro del ministerio, están dentro del MIDES. Quiere decir de que hay una contradicción por lo que yo veo, pero capaz que no la hay en algún sentido.
Y si antes era la culpa del capitalismo, como dijo Nicolás Laza, ahora es del socialismo, ¿de quién es? Yo sé que no te voy a poner vos tus palabras, pero capaz que hay una política dentro del Mides que hace entender mejor estas cosas, porque ninguno me contestó. Lo publiqué las 3 cosas, las cartas del ministro, lo que dijo y los 3. Antonio, yo voy por partes. Primero, sería mágico, yo estaría muy contento, ¿no? Pero sería mágico que en 3 meses se implantara el socialismo en el Uruguay. O sea, ningún gobierno del Frente Amplio planteó, sí plantea redistribución de la riqueza, sí plantea la construcción de otro proceso de sociedad. Algunos creemos, y yo no tengo ningún problema, lo creo, pero sería muy victorioso, y no fui tan victorioso. Entonces, por lo tanto, creo que esa pregunta del socialismo no juega. Vivimos en el capitalismo. Digo, y esto también sigue siendo fruto del capitalismo. Digo, como categoría, no estoy hablando como modo de producción, con cómo nos organizamos como sociedad, porque también es bastardear a veces en estos discursos los conceptos, es un problema que estamos teniendo como sociedad. Cualquiera le dice facho a cualquiera le dice cualquier cosa. O sea, estamos teniendo algunos problemas como sociedad en los usos precisos del vocabulario. A mí me gustará, no me gustará, estoy en el capitalismo. Entonces, sigue siendo esa forma de organización que excluye, que está rompiendo cada vez más vínculos en las familias, pues, y eso no pasa solo en las de menores ingresos y mayor exclusión, se agrava, en que la gente parece que vive en una eterna ansiedad, ¿no? Esta necesidad de que ser es tener, ser estar en la cresta del aula todo el día, sin pensar de forma... No, ni siquiera digo a largo plazo, a 5 días a veces, ¿no? O sea, la planificación de la vida cotidiana, ¿no? A veces todos nos levantamos hacemos cosas como automáticamente y no está planificada una semana. Entonces, sí, el gobierno anterior fue en plena pandemia, además, las críticas, ese proceso, obviamente que genera estas situaciones. ¿Es solo el modo de producción que lo genera? Y no, también está el consumo problemático de drogas, también está las soluciones que nos hemos dado como sociedad, que creo que, y en esto todas las administraciones lo han hecho, el aumento de penas en ciertos delitos y no generar instancias distintas para cumplir las penas. Yo pongo un ejemplo, sabemos que hay una cantidad de gurises y gurisas que están en el consumo problemático, roban vinculados al consumo problemático, le meten 3 años, 4, porque además son delitos 3, 4 años en cualquier establecimiento carcelario, y no van a salir del todo bien, lo diría, apostaría. ¿Por qué no pensamos en el momento presentencial, en el momento antes de la sentencia, generar mecanismos de tratamiento que estas personas, en vez de ir al sistema carcelario, vayan a esos espacios? Y eso, por ejemplo, hoy presentamos la Estrategia Nacional de Droga, y entre las cosas que estamos planteando es no solo la contingencia de hoy, sino, bueno, para que haya menos gente en situación de calle, preciso más servicios de estos que eviten que 7.000 personas el año pasado salieron del sistema carcelario. ¿Cuántas personas pasaron por el sistema del MIES cuando decimos qué medimos y cuánta gente hubo y discusiones? Hay que dar todo en los números. Esa es la diferencia que yo tengo. ¿La internación compulsiva? Para mí, no, porque lo que te digo es se utilizó, y en realidad las críticas que había a la internación compulsiva era que no soluciona el tema, como lo que estoy diciendo ahora. Ahora tampoco. Bueno, es lo que te estoy diciendo, tampoco lo solucionaba, porque se dio como una herramienta tuvo que hacer mágica, ¿no es? Pero a ver, de vuelta, se hizo. Esa herramienta que se señaló de la oposición que era como central como para este proceso, para salvar vidas, porque también yo no chicaneo a nadie, a diferencia, en realidad también nunca planteó a nadie que esto solucionaba el tema, nadie lo planteó, ¿no? Lo que planteaba era que evitaba, aumentaba la posibilidad de que se evitaran muertes de personas en situación de calle. Nosotros te podemos decir que en la práctica concreta, solicitándolo, no es así. Porque no llegamos ni al 10%, ni lejos del 10% de los solicitados de internaciones involuntarias. Entonces, como herramienta, incluso para evitar la muerte, una herramienta que solo funciona el 10%, es la peor herramienta del mundo, ¿no? Federico, yo tengo una pregunta en esa línea. Vos hablabas de las posibles herramientas que pueden haber antes de que la gente caiga en prisión, penas alternativas, pero con la gente que está en situación de calle, quería hacerte una reflexión para mirarlo desde otro lugar, algunas políticas que se hicieron incluso en el gobierno anterior y que tienen algunos resultados, que es ver a las personas en situación de calle
como sujeto de derechos. Sin duda. Entonces, tres experiencias que a mí te quería preguntar cómo se pueden seguir o cómo hacerlo desde este lugar. La primera es el colectivo Ni Todo Está Perdido. Ese colectivo se fundó en el 2018, salió de la Facultad de Ciencias Sociales. Los conozco muy bien. Los conoces bien, perfecto. Entonces, esa gente habla también que hay bolsas de trabajo, donde ellos se inscriben, están 6 meses trabajando, pero después eso no se continúa. Entonces esa gente pierde la poca referencia que pudo tener de un trabajo estable, porque tampoco, claro, no tiene casa, no tiene celular donde dejarle, ¿no? Los lugares. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, esa es una pregunta, un espacio concreto de cómo profundizar esa política? Que incluso esta gente el año pasado, en el gobierno anterior, hizo una campaña muy buena que es ¿qué ves cuando nos ves? ¿No? Un poco para tratar de estimular y sensibilizar a la gente que pasamos todos los días por la calle y que parece que no los viéramos, ¿no? Hasta que pasa una cosa como esta, que viene un frío polar y que todo el mundo está diciendo cómo puede ser que la gente muera en situación de calle. Yo no comparto eso. Bueno, esa es una de los lugares. La otra es una revista de los sin techo, que fue una revista que tuvo Alberto Hein hace muchos años, que era Factor S, donde la S era solidaridad, bueno, incluso después tenía otras peculiaridades que querían hacer una granja, vender frutas, eso que quedó después que Alberto falleció, creo que eso quedó en la nada. ¿Qué podría pasar con esa perspectiva? Y la otra es Fanfarria. Fanfarria es la fiesta que hace Urbano, sí, que es el grupo del MEC, que hace 10 años, yo he participado en algunas de ellas, he ido a verla, que son personas en situación de calle que hacen poesía, que hacen teatro, o sea, que muestran lo que tienen para hacer. Algunas tienen oficios, algunas tienen una creatividad maravillosa. ¿Cómo poder trabajar con eso? Que no sea solamente el tema punitivo, que no sea solamente el tema de un día que pasa a sacar el frío. Yo quiero leer acá un segmento de la proclama de Fanfarria que se hizo el sábado pasado, que desde la universidad nosotros participamos con el grupo de títeres. Miren lo que dice. Proclamamos el derecho a una casa donde podamos estar acurrucados en las noches más gélidas, fortaleciendo el amor humano, una casa que esté dentro de un barrio dentro de una ciudad dentro del mundo, que ya no es más exclusión, no más discriminación. Proclamamos que se absuelva la culpa al ciudadano que nos ve pasar con nuestros bolsos y petates desde el interior de su linda casa. El frío invierno es también nuestro hermano y nos construye. Viva la fanfarria invernal, viva la vida, viva la poesía. Y la pregunta es... Yo les dije las tres preguntas. ¿Cómo hacer para profundizar estas tres herramientas que muestran a las personas en situación de calle como sujeto de derechos, que se han hecho algunas incluso en el gobierno anterior, que otras vienen desde el último gobierno del Frente Amplio, y que hacen que la gente no solo se vea a la lupa cuando pasa el tema de frío polar y tengas que internarlo, sino que se hagan herramientas para su incorporación? Yo creo que hay varias de esas líneas que se pueden seguir y lo que hay que hacer es escalarlas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque son experiencias, pero ¿cuál es la característica central de esas experiencias? Es que son protagonistas esas personas, que no solo les das una dádiva, lo voy a decir así de alguna manera, ¿no? Que no los pones en el lugar del pobrecito, más allá de historias terribles de institucionalización en toda su trayectoria de vida, pero terribles, ¿no? Yo a veces escucho con la mucha facilidad de parte de la sociedad uruguaya cuando habla de vagos y yo no sé que si me pasara la mitad de algunas historias que la escuché, yo no estaría ahí. O que son pobres porque no quieren entonces, trabajar. En todo ese escenario creo que hay algunos factores que son centrales. Por ejemplo, en esto que le planteaba de las 50 duplas que van a estar recorriendo los barrios, va a haber personas en situación de calle, como agentes comunitarios, ¿no? Va a estar un técnico, acompañado, y es la mejor forma quizás de poder contactar con algunas personas y hablar desde la referencia par de igual a igual, como acabas de decir vos, ¿no? Entonces, ese componente, que estas personas sean protagonistas, no solo en escuchar lo que necesitan, sino en el diseño y en la ejecución de la política, es el corte que uno podría decir que junta a todos esos ejemplos. Eso es central, además de cumplir, y no lo digo porque alguna gente repite frases de tiene una perspectiva de esto y lo otro. A mí vengo de construir y construyo siempre políticas con perspectiva de derechos humanos, pero no tengo la necesidad de decirlo cada 5 minutos y en realidad algunos lo que hacen es, en un documento tiene perspectiva de esto, tiene perspectiva de lo otro y en realidad no tiene nada, ¿no? Es como una especie de santiguado de lo políticamente correcto en algún aspecto y me parece que en ese escenario es donde va a estar el centro de las políticas que nosotros vamos a desarrollar. Hay otras experiencias que se desarrollaron, como por ejemplo las primeras casas colectivas entre gente de NITEP, más que medio camino, mucho más sueltas, digo, más con mucha más autonomía. Entonces, el empezar a ver cómo uno cambia parte de la inversión que tenemos en el sistema de calle para otros modelos que cuanto más chiquitos,
con más libertad, asegurando primero el techo y después un nexo al mundo del trabajo, empiezan a cambiar las cosas. Y el acompañamiento no es tan fuerte como el que tenés que hacer con otras situaciones que son mucho más complejas. Entonces, la situación de calle es diversa, hay personas que tienen distintas realidades, son distintos los impactos que los llevaron ahí y la respuesta no puede ser uniforme, porque cuando es uniforme, si yo pongo a todas las personas en un mismo lugar, lo más probable es que el que tenga más herramientas para salir termine tirando con todo un proceso que es muy difícil que lo ayude a salir rápidamente, y lo que precisamos por esa persona y por la sociedad en general es que salga lo más rápidamente posible, no de forma apresurada, no sacándolo y cumpliendo con un formulario que diga salió y tengo uno menos, no de una forma de producción irracional, sino que le permite tener herramientas que al otro día pueda ordenar su semana, que pueda vivir de sus ingresos. Hay historias desgarradoras de gente que tenía trabajo, sí, que salió de calle, tenía trabajo, pero como su consumo estaba, el consumo, no estoy hablando problemático, el consumo del día a día, estaba tan acostumbrado que el peso lo hacía en el día, salía a buscar la plata, estando en el trabajo oficial, la plata del día, porque no aguantaba para organizarse. Es ese nivel el que nosotros tenemos que entender, que para ayudar es como empezar, no de cero, pero empezar a tratar de intercambiar con ese otro, verlo como un otro, verlo como que tiene capacidades también para salir, más allá de ese nivel de lo que puede hacer, porque también hay gente muy rota, que esa es otra parte que la sociedad no asume, que hay gente que está muy rota y que hay que acompañarla, porque después todos nos indignamos. Pasa con situación de calle, pasa con los sabores de personas mayores, pasa con que nos enteramos gente atada, pasa ni que hablar con personas en situación de discapacidad en el interior del país, pero también en la capital, que vamos, fiscalizamos, encontramos cualquier... Y ahí es el control del Estado no estuvo, pero cuando el Estado plantea tener más recursos y por lo tanto es de alguna manera revisar de verdad cuáles son nuestros recursos, capaz que hay que reorganizar en algunos lados, y un discurso muy fácil que creo que le hace mucho daño a la sociedad uruguaya, de que el Estado es gordo, no gordo, menos gordo, más flaco, empresa de dieta. De verdad, cuando uno ve a dónde han aumentado, en los gobiernos de Frente Amplio donde aumentaron mayoritariamente fue en la policía, en la educación y en la salud. ¿Habrá que mejorar la eficiencia de esos espacios? Capaz que sí también, pero no es que aumentaron en generar cursos o generar... en cultura, por ejemplo. No, pero además, pero se aumenta... Pero voy a eso, a que se aumentó en lo prioritario. Tomás. Federico, ahora estamos en la etapa contingencia. Sí. Invierno, muertes, son 2 meses que hay que solucionar, estamos en la emergencia. Sí. En Uruguay tiene hace muchos años este tema de la gente en la calle, 4.000 uruguayos viven en la calle hace muchos años, estamos siempre con parches, con todo respeto, estamos solucionando emergencias. La pregunta que uno podría hacerse hoy: asumió un nuevo gobierno, el Frente Amplio, además de esta emergencia que hay que superarle, ¿habrá un plan para intentar empezar a buscar soluciones que en vez de 4.000 sean 3.000, que esa gente encuentre su casa, que encuentre su trabajo? Y para esto la experiencia mundial, Federico, tiene 2 cosas, se precisan, no mucha más: voluntad política y dinero, y después una buena estrategia. Sí, dijiste 3. Y también el rol yo diría 4, que es que la sociedad lo comprenda. Correcto. Porque construir la voluntad política implica recursos, y cuando implica recursos es en la discusión de los recursos, como no da para todo y uno tiene que priorizar, o los caminos son aumentar los impuestos, todo es una cantidad de discusión, los recursos salen de algún lado. Entonces, si tenemos este problema, tenemos que saber que es así. Y yo te decía un número recién, vos decís 4.000. Yo de verdad no sé cuántas hay, porque por el sistema en calle en el año 2024 pasaron 11.000 personas. No sé. O sea, no sé si hay 4.000. O sea, entonces, el tratar de tener la metodología para saber cuántos son, que esto pasó en los gobiernos de frente, porque primero el fenómeno era muy metropolitano y ahora el fenómeno ya es nacional. Entonces hay que cambiar la metodología, hay que medirlo realmente, para tener el dato concreto. Entonces, eso es lo primero. Y en realidad sí, claro que hay un plan. Y es esto que te estoy hablando de primero, mejorar la captación, tratar de volver a tener vínculo y que la gente confíe en que lo que se le va a ofrecer o a ofertar puede ser una salida. Mejorar los servicios que tenés problemas de todo tipo, desde las instalaciones, y esto yo a veces me cuido porque de verdad no quiero entrar en el barro, entonces lo voy a poner como un ejemplo. También pasa en la hotelería y en los hostels, o sea, para no hablar de la situación de calle, pero tenemos varios refugios, recibimos varios refugios llenos de chinche.
Y eso es un problema, porque la gente se va a dormir y queda toda picada, y no quiere volver a un lugar que está todo picado. Entonces estamos cambiando las camas de madera a metal. El famoso argumento que a muchos periodistas nos ha pasado a hablar con gente en situación de calle y lo dan con frecuencia, de no, yo no quiero ir a refugio porque no me dejan entrar con mi perro y yo quiero ir con mi perro, o no sé, tengo una bici, o tengo miedo de llevar mis cosas porque me las roban. Sí, claro. Son argumentos que suelen dar las personas en situación de calle. Y son reales en algunos casos. Y son reales. Yo creo que todas las administraciones lo han querido atender. El problema es que el problema es muy complejo. Entonces, para hacerlo muy complejo no es me estoy lavando las manos, es lo que está demostrado es que hay cosas, cuanto más chiquito es el espacio, en realidad mejor sale. O sea, no es lo mismo acompañar a 40 personas que acompañar a 5, no es lo mismo la oportunidad de generar un proyecto, porque lo que estás tratando, yo no sé cómo, a ver, ¿ustedes tienen esperanza todos los días cuando se levantan? Sí, por supuesto. No piensan en ningún momento, en estas semanas, ¿no pensaron que estaban viviendo en un mundo de locos? O sea, y de que sí, bueno, podía ser como cualquier cosa lo que podía pasar. Y todos comemos todos los días y todos tenemos un montón de cosas solucionadas y nuestros problemas capaz que principales son, y lo digo en una buena, es tener alguna cosa más, asegurarle a los hijos alguna otra cosa más, pero no son comer, no son ver a dónde duermo, no son... No es lo básico. Entonces esa gente, ¿cuánta esperanza puede llegar a tener? Y ahí está el rol de la cultura, y ahí está el rol de mirarlos como seres humanos. Después, lo primero que tenés que hacer es que recuperen la esperanza de estar vivos, de tener ganas de estar vivos. Entonces, en ese escenario, creo que es donde se juega el partido. Para eso es vivienda, para eso es trabajo, y para eso es... Amigo, pasaste horrible, amiga, pasaste horrible, pero está bueno estar bien. ¿Se puede asegurar que en este invierno, junio se está terminando, pero julio, agosto, ningún uruguayo va a dormir en la calle? Mirá, asegurar eso es temerario, porque de vuelta te le digo el número, el año pasado fueron 7.000 que salen del sistema carcelario con los vínculos familiares rotos, con aquel lugar. Pasaron por ustedes? Y un montón. Entonces, en ese escenario, ahí también estamos trabajando, que por suerte también esto ahora está dentro del ministerio, mucho con la Dirección Comparado y con la Dirección Nacional del Liberado, para empezar a captar lo mayor que podamos captar antes de que salgan del sistema. Pero es un trabajo que de verdad precisa mucha gente, mucho compromiso, y ojalá, ahora que pasamos todos todos los partidos políticos han pasado por la administración, este tema no sea un debate de cierto estilo, y sea el encontrarnos para conseguir más fondos, generar más propuestas, y sí criticar la gestión, pero racionalmente, con cosas objetivables. O ser previsores. Todo el mundo sabía en las elecciones nacionales, cualquiera sea el color, que en mayo, junio íbamos a estar así. Pero y no que se agarrara de sorpresa. No, pero no nos... A ver, yo entiendo... Hubiera ganado la coalición, hubiera ganado como ganó el frente, pero se sabía que en junio iba a ser frío. Esto que voy a decir, pero por eso digo que hay que buscar mecanismos objetivables. Sí. Acuerdos que digan algunas cosas que nos permitan medir como sociedad la realidad. Porque si no es todo a sensación, porque vos entiendo que tengas esa sensación, de verdad lo entiendo, y respeto que las personas tengan esa sensación. Pero si yo te digo que puse 1.000 cupos más que los que tenía en el anterior, el 15 de mayo, yo lo recontra preví. Y que cada vez que ponía más cupos, tenía que abrir más cupos, lo recontra preví. Entonces, ¿cuál era el problema? El que nosotros sabíamos que teníamos, que era el de la captación, el llegarle cada vez a más. Entonces, esa es la sensación, porque yo no quiero decir, no creo en el azar, yo creo que construyo mi destino, no creo en el azar, no soy de esas personas que creen en el azar. ¿Tenés el personal necesario? Yo creo que no, que es lo que estamos planteando, pero creo que no, creo que hubo una distribución que yo difiero con la administración anterior, pero creo que otras cosas le funcionó. Entonces, por eso no quiero entrar en esta discusión berreta, lo digo como digo de verdad con respeto. La única chicana que a mí me enojó de todo este proceso es la declaración de Martín con respecto a las 6 y las 8 horas. Martín Lema. Cuando él sale a decir lo que dice, de verdad está ninguneando, yo no sé qué problema tuvo con los trabajadores, pero lo está ninguneando, porque él sabe que esa gente trabajaba 6 horas y le pagaban por 6 horas y pasó a trabajar 8 horas pagándole por 6. Él lo sabe. Y además de saber eso, sabe que ninguna de estas personas trabaja en el sistema de calle. Ninguna. Entonces, salir a decir de que en realidad justo hacen esto cuando viene el invierno, no está bueno. No está bueno. Bien.
Gracias, Federico. Federico Graña, viceministro del Ministerio de Desarrollo Social. Ojalá te tengamos más adelante, pero que no sea, la excusa de esa nota no sea que haya más muertos en situación de calle, sino que se pudo mejorar la cosa, que no hubo ningún otro uruguayo en esta situación y que lograron salir adelante. Y además el MIDES es el ministerio de muchas acciones, de muchas políticas. Hasta para visibilizar otras. Y estaría bárbaro poder hablar de eso. Cómo no, para la próxima, queda pendiente. Nos vamos.